Ese es el despertar. De repente todo lo que habías creído, todo lo que te había movido, ya no tiene ningún valor, ¿no? Lo normal era quedarte y tratar de jubilar. Lo seguro era quedarse, ¿no? Cuando yo me voy, la gente dice, ¿estás loco? ¿Para dónde vas? Y al final somos las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Nos acabamos convirtiendo en eso. En África entendí que la realidad se puede transformar y en la India me di cuenta que soy dueño de mi tiempo y que se lo quería dedicar a los demás. Y esto que dices de generar conciencia, ¿no? Que es algo que escuchamos mucho. ¿En qué consiste exactamente? Que hay que sembrar, que no vamos a cosechar y que otros cosecharán, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para que la bondad fuera más visible? Bueno, Óscar, bienvenido a Langostino Táctico. Me hace muchísima ilusión que estés con nosotros. Y a mí que se hayan cruzado los caminos de nuevo y de esa manera tan mágica, ¿no? Justo y viniendo a Madrid, que no lo tenía tan en el radar, ¿no? Te doy las gracias por eso, porque sé que vives en Santander ahora, tu tierra natal, y que solo tienes ahora unos días para Madrid y que nos hayas dedicado un huequito, pues te lo agradecemos mucho. Un regalo. Quiero empezar por ahí, por Santander, ¿no? No el Santander de ahora, que es el Santander al que has vuelto después de muchos años, sino el Santander del que te fuiste, ¿no? Te criaste allí y te marchaste. ¿Qué te hizo salir de allí? Bueno, en realidad cerré mi primer negocio, ¿no? Por ahí con 23, 24 años y era un buen momento para, bueno, pues para ver mundo, ¿no? Y para oxigenarme. Entonces cerrar ese negocio supuso pues irme a Inglaterra y empezar a vivir los 20 años que no pude vivir, ¿no? Porque estaba ya metido en un proyecto y ese fue un poco el principal detonante, ¿no? Para salir, cerrar una etapa y coger aire fresco. Tú trabajas primero en el mundo de la empresa, estuviste unos años, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en esa época de Santander fue tener un negocio que monté a los 21, a los 3 años así lo cerré y ahí me fui a vivir fuera unos cuantos años, a Inglaterra, a Estados Unidos, luego volví a Madrid y entre medias pues muchas experiencias de hostelería y a nivel empresarial también pues todo tipo de empresas, las últimas de banca, banca y temas financieros, ¿no? ¿Y cuándo se despertó la vocación social? Bueno, el punto de inflexión fue el Camino de Santiago, por ahí hace ya muchos años, ¿no? Fue como el momento de, yo cuando quebré ese negocio pasó algo y es que tenía una semana o 2 semanas para venderlo, ¿no? Si no lograba un comprador me quedaba sin negocio y me quedaba pagando unas deudas. Entonces era como un milagro conseguir en una semana y poco pues alguien que no nos conozca de nada y que compre un negocio. Y como lo logramos, yo le dije a un amigo, bueno, si lo logro, me voy caminando a Santiago, como el que dice, me voy a la Meca o salto en paracaídas o cualquier locura, porque se veía muy, muy difícil. Y pasó, y luego la vida me llevó por otros lados y no había tenido esa oportunidad, ¿no? Y Argentina estaba en el horizonte y compramos un vuelo con Air Comet y en ese año quebró la aerolínea, perdimos el billete, no teníamos mucha pasta, entonces fue el momento ideal para ser peregrinos y caminar a Santiago y ese fue el punto de inflexión, ¿no? Bueno, pues de mirar lo que no quería en la vida y de encontrar de ahí para adelante otros referentes. ¿Y eso es algo que pasa más racionalmente o de repente se siente algo, uno va caminando y siente algo? Sí, da igual, yo creo que la cabeza, yo realmente le hago poco caso, porque bueno, en el momento en que llevas desarrollando esa intuición, realmente te fías y no piensas 2 veces, ¿no? Y yo creo que al final, a mí me gusta mucho Valentín Fuster que habla de sentir que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Y de verdad que cuando damos pasos, yo cada año con más seguridad confío, ¿no? en el paso que estoy dando y sin duda el camino fue así, ¿no? Me puso mirando para África. Y cuando empiezan, y tú ahora ya llevas muchos años de camino, pero en el principio es como algo que desborda de alguna manera, que todavía no sabes muy bien materializar y que vas probando, o tú
de repente ya tenías una idea clara de por dónde iban los tiros o qué querías hacer? No, sin duda estaba a ciegas, ¿no? Pero ese Camino de Santiago, que son 30 días caminando, que es un tópico, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar del Camino de Santiago. Bueno, matizar que, por favor, si nos estáis escuchando, no lo hagáis en verano, porque eso de peregrinaje tiene poco y es más una romería, ¿no? Lo mágico de ese camino es que lo hice en invierno, entonces fue pues bastante inclemencias del tiempo, caminando solo. De hecho buscaba caminar solo y solo me reunía con otros peregrinos en los albergues, escribí un diario, empecé a escribir ahí en ese camino, entonces fue muy especial y me ayudó no a saber lo que quería, sino a ir descartando. Oye, no quiero trabajar en banca, no quiero vivir en Estados Unidos, no quiero, y ese no quiero pues ya me dejó como, bueno, pues una lista de cosas para las que no iba a dirigir mi atención, ¿no? Ahí llegaron personas y yo creo que las personas te van llevando en la otra dirección. En este caso fue África, y en África lo que fui es a ver qué podíamos hacer, ¿no? Primero aprendí mucho y ahí ya me di cuenta, bueno, yo lo resumo como 2 viajes, ¿no? África e India, ¿no? En África entendí que la realidad se puede transformar, que eso no me lo había contado nadie, ¿no? Y que hay proyectos que están ofreciendo oportunidades de futuro. Y en la India me di cuenta que soy dueño de mi tiempo y que se lo quería dedicar a los demás. Entonces con esas 2 ideas pues fundió la gana para ver qué podíamos hacer y dónde encontrábamos el lugar, ¿no? Pero bueno, dando palos de ciego al principio. Esta frase, la realidad se puede transformar. ¿Cómo es esa transformación? Es decir, ¿qué sucede dentro de uno? ¿Es como que proyecta una imagen hacia lo que quiere ir? ¿O es algo más inconsciente en ese momento? Pero ¿lo sientes a posteriori o a priori? Es un poco la pregunta. Bueno, yo últimamente más a priori, pero yo diría que en realidad cuando hablo de transformar es porque nosotros nos han pintado el mundo de una manera, ¿no? Y se te empieza a romper a pedazos, ¿no? Cuando vas a ver el mundo con otros ojos, ¿no? En África, que es un mundo en sí mismo, y ves pobreza extrema por primera vez, ¿no? Y te han contado desde que eras pequeño que los pobres y los pobres y los pobres, y cuando separas eso y te das cuenta que no hay personas pobres, ¿no? Sino que hay personas que viven en zonas de pobreza, pues se rompen muchas cosas, ¿no? Y ahí empiezas a entender que igual que viven en situaciones de pobreza, pueden vivir en situaciones mejores, y entonces se les abre un mundo de posibilidades como las que yo he tenido por nacer caprichosamente en España, ¿no? No lo elegí yo, nací ahí y tuve la fortuna de poder estudiar sin coste, de tener sanidad universal y muchas otras ventajas, ¿no? Entonces, empezar a ver eso con proyectos reales, con líderes sociales comprometidos, pues te abre un mundo de posibilidades que no conocía, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, pues ya siguiendo esa intuición, pues vas confiando en ti mismo, vas confiando en un proyecto que es más grande que uno mismo, y eso yo creo que al final te permite proyectarte un poco, sin saber los vuelcos que va a dar la vida, porque han sido cosas muy disparatadas que hoy me parece muy normal, pero que tú y yo hablemos hace 3 días y yo tenga este viaje previsto hoy y nos podamos encontrar, pues podría parecer algo muy rocambolesco, pero pasa muy a menudo en mi vida y no dudo que era el momento de vernos y lo logramos. ¿Tú crees que fuiste valiente? ¿Lo hiciste, lo conseguiste cambiar de vida, ir hacia un lugar que tú querías por valentía? Pues yo no creo que sea más inteligente que nadie, ¿no? Ni más valiente que nadie. Sí que es cierto que es fácil acomodarse, ¿no? Y es el mayor de los peligros. Yo ahora a la vuelta a España, realmente el verdadero riesgo es ese, ¿no? Pagar ese precio que no quiero pagar de acomodarme porque aquí cuesta más vivir, por ejemplo, porque tienes que organizar mejor las cosas, pues ya no viajo solo, ya viajo en familia, ¿no? Pero sí que es cierto que lo difícil en mi caso era... por ejemplo, la última experiencia empresarial fue en American Express, ¿no? Lo normal era quedarte y tratar de jubilarte, ¿no? Había gente que llevaba 25 años en la compañía. Bueno, lo seguro era quedarse, ¿no? Cuando yo me voy, la gente dice, ¿estás loco? ¿Para dónde vas? Fíjate, 1 año o 2 años después de esa salida de la empresa, cierran prácticamente las oficinas de Madrid con 300 despidos, ¿no? Bueno, pues lo que parecía seguro, en realidad no era tanto, ¿no? Yo realmente no me voy por valentía, me voy porque sé que ese no era mi lugar, ¿no? Y yo, bueno, en los últimos años me he dado cuenta que hay que ir haciendo eso, ¿no? Que hay que atreverse oye, si estás convencido de que no es ahí, bueno, pues empezar de nuevo. Y tú, por ejemplo, que estás en contacto con mucha gente que está tratando de hacer este tipo de transformaciones, ¿no? Con los proyectos que tienes ahora de Social Circle, de Social MBA, estás en contacto con líderes sociales, gente que quiere transformar. ¿Ves en ellos
que antes, o sea, porque todo el mundo antes tiene otra vida, ¿no? En tu caso has hablado de que estabas en American Express o en los negocios. Generalmente el salto es inmediato, es decir, yo estoy trabajando en un sitio y ahí encuentro el proyecto al que me quiero meter, o hay un periodo como de nada, ¿no? Hay un periodo que uno se queda como en la nada que hay que transitar. ¿Cómo ves esto? Yo a veces veo personas que dicen, "Joder, yo quiero hacer otra cosa", ¿no? Pero a veces siento como que parece que queremos que esa cosa llegue un día de repente, ¿no? No sé si hay que habitar un periodo en el que uno bueno, pues deja de hacer lo que está haciendo, transita la nada, el vacío, o no es necesario. O yo creo que hay diferentes caminos, ¿eh? Aquí no hay una fórmula mágica, fíjate, el camino, ¿no? Otra vez el camino de Santiago, el camino de la vida, ¿no? Yo creo que hay personas, en mi caso, monto La Gana y para sostener La Gana estaba en Madrid, trabajo de community manager. Cuando empiezan los community managers, nadie sabía lo que era un community manager, entonces yo era uno porque tenía, no sé, 20 Facebook, redes sociales, y entonces podía saber un poco más que otros de manejar, y eso me permitía pagarme mis costes en Madrid trabajando media jornada y la otra media dedicársela a La Gana, ¿no? Esa es una transición. No sé, montar un negocio de hostelería. Bueno, yo había trabajado de camarero desde los 18 y cuando tuve 20, 21 vi la oportunidad y me lancé a montar mi negocio. El negocio, entre comillas, ya lo conocía. Otra cosa es ser gestor de un negocio. Ahí fue un desastre. La obra realmente no tenía ni idea, la engordaron los presupuestos y ya empezamos con mal pie, ¿no? Y lo cierro, pero fue una transición de conocer un sector, un negocio, intentarlo, y podía haber salido bien, ¿no? Entonces hay muchas maneras. Gente que, lo triste es mucha gente que realmente sabe que no es por ahí y sigue hasta que hoy en día pues es muy sonado, ¿no? Todo el tema de estrés, de burnout, de salud emocional, bueno, hay gente que de verdad se quema y se deja la vida en esto, y entonces el cambio es drástico, o sea, porque realmente no pueden seguir ahí, ¿no? A mí me ha ayudado mucho la soledad. Hoy en día sigue siendo compañera de viaje. El Camino de Santiago no es otra cosa que regalarte 30 días de soledad, de mirar hacia adentro, de caminar solo, de pensar en cosas que no tenemos el tiempo de pensar, porque nos dan 15 días de vacaciones al año, o sea, 15 días en verano, 15 días en Navidad. En España nadie tiene 30 días seguidos prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que esos espacios, como no los tenemos, hay que buscarlos, y lo que veo en esta comunidad de gente que quiere trabajar por el bien común es que sirve mucho ir acompañado, porque todos pensamos que, bueno, que es increíble lo que está logrando esta persona, pero que está muy lejos de mí, que yo solo no voy a poder. Claro, cuando generamos esos espacios y además te cambio los referentes y te pongo referentes más alineados en valores con los tuyos, te das cuenta que es increíble. Hoy he abierto El Mundo, ¿no? El Mundo, y me encuentro en la portada a Majo Jimeno. Y me ha sido una alegría increíble verla en la portada de un diario de tirada nacional, y veo el especial de Majo Jimeno y está acompañando a niños tutelados y niños solos en hospitales. Y nadie se le había pasado por la cabeza hacer esto. Oye, un niño en un hospital solo pues genera episodios de violencia, se recupera peor, tiene ansiedad. Bueno, pues esta mujer un día dijo, yo quiero acompañar a este niño, no la dejaron y creó la fundación Mamás en Acción para acompañar niños tutelados en hospitales y otros tipos de niños, ¿no?, que estaban en soledad. Bueno, pues científicamente ya se ha mostrado que la recuperación es más rápida, que le ahorra dinero a la sanidad pública. Están en 42 hospitales, 3.000 voluntarias de toda España. Impresionante. Bueno, estos líderes no les conocemos. Estos no salen en mass media y en prime time de las cadenas ni nada por el estilo. Entonces hay que descubrirlos. Y claro, en el momento que empiezas a ver estos otros referentes, pues yo creo que es muy atractivo querer ser uno de ellos, ¿no? Y querer tener conversaciones auténticas con gente así, que de verdad están súper accesibles. ¿Tú recuerdas un referente concreto? El primero que tú dijiste, wow, esta persona cómo vive, ¿no? Bueno, en el Camino de Santiago conocí a una persona que hacía voluntariado con ASU ONG, Mamen, una amiga, y fue mi primera cercanía al mundo de la cooperación. Yo había escuchado y había visto, pero siempre lo que ves en las noticias, los que ves de grandes ONGs, ¿no? y poco más. Y cuando lo ves de primera mano, historias de transformación real, de personas que ahorran para viajar a Burundi, en África, ¿no? Mira, 10 años después ahora ASU ha lanzado su marca de comercio justo de café, ¿no? Es impresionante, ¿no? Cómo realmente 10, 20 años enfocados en un proyecto transforma realidades. Bueno, pues ese fue un referente de ver a una persona comprometida, en este caso estudiaba medicina,
y en sus ratos libres o sus veranos se ahorraba dinero para viajar y hacer proyectos educativos y demás, ¿no? Pues bueno, alguien bastante impersonal, bastante cotidiano, ¿no? Luego ves referentes mucho más reconocidos quizá, que es impresionante, y uno de los grandes, pude tener el regalo de la vida de conocer a Pepe, ¿no? Mujica, y fue un regalo que me hice, ¿no? Y que yo creo que, pues bueno, pues que realmente me acompañará el resto de la vida. ¿Qué aprendiste de Mujica? Que hay que sembrar, que no vamos a cosechar y que otros cosecharán, ¿no? Y muchas otras cosas más. Yo no sé si te acuerdas, pero cuando te conocí me dijiste, el año que viene quiero conocer a Pepe Mujica. Y yo te dije, anda, tal. Y te plantaste ahí, ¿no? Te fuiste a Uruguay. Sí, bueno, es que me pasó que murió Galeano, ¿no? Yo en realidad quería conocer antes a Galeano, ¿no? Y admiro... Estaba en Uruguay, Montevideo, era bastante accesible porque ibas al café brasilero y lo ibas a encontrar ahí todos los días. Era como que tenías el viaje pensado y nunca lo hice, ¿no? Entonces cuando una amiga me llama y me dice que falleció, dije, no me puede pasar lo mismo con Pepe, y lo que hice fue comprar un billete 2 semanas y intentarlo. Escribí a todos los contactos que pude, intenté mover Roma con Santiago y al final me planté en su casa, sí. Y bueno, después de un día esperando me recibió y fue muy especial, ¿no? Entonces no es tanto el rollo de hacerte una foto con Pepe Mujica o ese tipo de frivolidades que hoy se ve mucho de youtubers y demás. Fue realmente una conversación maravillosa, ¿no? Y yo busco eso en realidad en esas personas, ¿no? Oye, ir a validar ideas, visiones del mundo, valores, bueno, a pensar en voz alta. Y al final somos las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Nos acabamos convirtiendo en eso. ¿Crees que todo el mundo tiene referentes cerca, de una manera u otra? Bueno, sin duda, a veces no eres consciente de ellos y algunos referentes pues te impactan negativamente, ¿no? Pero tenemos gente que nos influencia constantemente. Yo creo que en mi vida hay un antes y un después, y mi valor o mi definición del éxito era muy diferente, o es muy diferente hoy a la que tenía con 20 años, ¿no? Tuve cierta fortuna de lograr un determinado éxito quizá material, ¿no? Y que de alguna manera era lo que me habían contado de pequeño, y sentí un vacío enorme. Yo siento que hay mucha gente que no llega a lograr ese éxito, por más grande o más pequeño que sea, no han llegado ahí, entonces siguen buscando ese éxito porque creen que es el único. Pero cuando llegas y sientes ese vacío, pues yo creo que empiezas a ir en otra dirección. ¿Qué es para ti el éxito ahora? Bueno, dedicar mi tiempo a cosas que tengan sentido, ¿no? Y que puedan, al final, bueno, todo lo que estoy haciendo, que al final hay 1000 proyectos ahí, trato de despertar conciencia en la gente, ¿no? En este caso con los programas académicos y demás, yo creo que hace falta más personas trabajando por el bien común, y esto se puede inspirar, se puede entrenar y se puede desarrollar esos espacios o crearlos y esas comunidades de personas para hacer el bien, ¿no? Y a eso me dedico, y es un regalo de la vida, pues no tener que trabajar ni un solo día, porque es un viaje, ¿no? Es un viaje que empezó ya hace muchos años. Y esto que dices de generar conciencia, ¿no? Que es algo que escuchamos mucho, pero ¿en qué consiste exactamente? O sea, ¿qué significa generar conciencia? Bueno, yo creo que o sea, ese propósito famoso, ¿no? Que todo el mundo está en búsqueda de sentido en la vida. Yo creo que no hay una fórmula mágica, y que a mí me llega, ¿no? En algún momento, por más inquietud o por otra, por viajar, por moverme, por lo que sea, por tener conversaciones muy diferentes, por ver el mundo, me llega, bueno, pues yo creo que formas de entenderlo muy diferentes a las que me habían contado, y en las que una cultura como la nuestra pues nos va sembrando desde pequeño, ¿no? Entonces yo creo que ese es el despertar, ¿no? Oye, de repente todo lo que habías creído, todo lo que te había movido ya no tiene ningún valor, ¿no? Y en el momento que eso se desmonta, ese castillo de naipes, pues hay ese vacío del que hablabas antes, esos momentos de soledad, de silencio, de contemplación, y ahí hay que volver a armarlo de cero, ¿no? Y yo creo que ahí, claro, se abre una paleta de posibilidades, ¿no? Y otro mundo de oportunidades, y acaba teniendo mucho más sentido la vida, bueno, pues porque sientes que te estás escuchando, que estás más alineado, que bueno, ese trabajo interior que muchas veces tratan de dormirnos, de distraernos, y es increíble. Aquí lo veo mucho más ahora que estoy en un pueblo, pero aquí
llegas y tienes, creo que son 2000 impactos diarios de publicidad desde que te levantas de la cama, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas hay que ir anulándolas, ¿no? Para poder estar más mirando hacia adentro y yo creo que, bueno, pues construyendo ese camino que creo que es singular el de cada uno, ¿no? ¿Y tú cuando viviste todo este proceso, este despertar de la conciencia, te empezaste a percibir diferente? O sea, un poco como que sentías las cosas de una manera diferente a los demás, ¿o no sucedió esto? O sea, cuando vuelves de África, en mi caso, y yo creo que muchas personas lo han sentido, no encajas de ninguna manera. Nadie entiende lo que has vivido, no se lo puedes explicar a nadie. Era como los primeros años que montaba la empresa social y la gente no entendía que era una empresa social en mi vuelta a Santander, ¿no? Porque hablabas de si hace bueno o hace frío y del Racing cómo iba y poco más, ¿no? Hoy en día ya hay personas o una pequeña masa crítica de personas hablando de estos temas, ¿no? Y es un regalo, por eso también hemos vuelto, ¿no? Pero al principio era ir contracorriente y claro, como no tenías tampoco esas referentes cerca, pues era pues esa gran incomprensión, ¿no? Pero te mueven otras cosas que te invitan a seguir, yo creo. A mí me pasó que sentí impotencia en Ghana, ¿no? Y fue algo que no había sentido antes y fue en un mercado, niñas que las llaman Kayaye y que vienen de zonas rurales, van a la capital, Accra, a cargar bultos en los mercados y te los llevan al coche, ¿no? Y fue algo de 30 segundos, de viene una chica, teníamos 25 kilos de arroz ahí para llevarlo a una furgoneta para el orfanato y tienes que tomar la decisión rápida y si le das el dinero pues probablemente pueda comer ese día y te lo carga el coche y si no se lo das pues tendrá que trabajar algún rato más para conseguir lo que necesita. Entonces le di el dinero pero lo cargué yo y me fui 100 metros al coche cargando un saco de 25 kilos, ellas lo cargan en la cabeza y a la vuelta, que esa semana me devolvía a España, estuve como 10 días con tortícolis y fue nada, 100 metros. Entonces te das cuenta de la realidad de pobreza extrema en la que viven personas que viviendo humildes van a la capital y viven en pobreza extrema, ¿no? Entonces esa impotencia, porque hablamos de muchas niñas, ¿no? Y de no la puedes cambiar tú solo, fue lo que de alguna manera me animó bueno, pues a ver cuál era nuestro lugar ahí, ¿no? Y en lugar de quedarnos, pues decidimos crear como una plataforma, ¿no? de conectar y utilizamos el viaje para despertar conciencia. En realidad, más que ayudar, en África nos ayudan a ver el mundo con otros ojos, esa teoría del shock, ¿no? De ver pobreza extrema, de conocer líderes sociales que ven el mundo de otra manera y de invitar a las personas a hacer parte del cambio. Es un poco lo que nos ha funcionado. O sea, el foco de tu ONG, más que en la gente de ahí, era en la gente que va a verlo. Sí, sin duda. Bueno, yo hablo de esa pobreza del alma, ¿no? Que tienes de todo y no le encuentras sentido a la vida, estos momentos de vacío real, ¿no? Que hemos vivido, ¿sabes? Hemos tenido las oportunidades de estudiar, de tener una casa y que no nos echen hasta los 30 años, yo qué sé, ¿no? Un poco los estándares de vida, necesidades básicas cubiertas y cuánta gente hoy no le encuentra sentido a la vida, ¿no? O están quemados o tienen, bueno, no hablemos ya de índices de depresión y suicidio porque es tabú, pero los números son alarmantes y entonces esa pobreza del alma para mí es el camino que encontré era dejar de mirarme a mí y empezar a mirar hacia afuera, ¿no? Y sobre todo utilizar el servicio, ¿no? A los demás, el intentar ayudar a otros como mecanismo para conocerte y para estar en el mundo, y eso fue lo que me sirvió. Entonces yo replico una experiencia que a mí me cambió la vida, que fue un programa de voluntariado, tratando de no hacer negocio de la pobreza, tratando de que el dinero llegue, tratando de no financiarlo con fondos públicos, tratando de crear ese movimiento de personas que quieran sembrar y apoyar en proyectos, pero al final lo que intentas es que ese viaje sea transformador, ¿no? Y a nivel de MBA es lo mismo, es un viaje formativo, pero al final intentas que la gente viva eso, viva, que realmente empiece a ver que hay posibilidades de mirar al lado, de ver en qué eres bueno, cómo lo pones al servicio, ¿no? Este despertar conciencia tiene que ver más con ver al otro y con sentir al otro, ¿no? Porque al final esa tortícolis de la que hablabas o esa frustración, te pregunto, ¿viene un poco de eso, despierto conciencia y empiezo a sentir cosas que igual no sentía y me empiezan a hacer cosas daño, ¿no? Que antes no sentía? Entonces, igual también más que valentía es, ostras, bien, he sido valiente, me he abierto, pero ahora ya no es valentía, ahora ya es que me está doliendo, ¿no? No, claro, porque es que esa indiferencia no puedes vivir, yo creo que toda la vida, ¿no? Además que esto es tan sencillo que mañana te puede tocar a ti, como cantidad de personas que conocemos, ¿no? Te echan del trabajo, te viene una racha mala, te separas, yo qué sé, es que el día a día
yo he hablado con gente en condiciones de calle y de verdad que son cosas muy cotidianas, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros y es alucinante, ¿no? Entonces, claro, en el momento que ya te abres a esto, pues ya si estás en Madrid, en mi caso, pues yo empecé aquí en Vallecas, en el Comedor de las Misiones de la Caridad, que lo tenían primero en la Latina y era impresionante, ¿no? La cantidad de comidas que daban diarias y las historias de familias que, claro, era el momento de la crisis, estamos hablando de 2008, 2010, no recuerdo bien el año, pero claro, de ir realmente al comedor, personas que viven ya desde hace tiempo en la calle, a ir familias que o pagaban el alquiler o comían, ¿no? Y empezaba a salir otro perfil muy diferente haciendo uso de comedores sociales, ¿no? Entonces yo creo que ahí en Colombia lo volví a ver, ¿no? Colombia fue muy característico porque la mitad de Bogotá para arriba es como vivir en Europa, entre comillas, pero de la calle 70 para abajo nadie baja. O yo escuchaba que mucha gente no había viajado, no bajaba de la ciudad. Claro, yo me fui a vivir a una comuna y llevaba gente del norte de la ciudad que por primera vez pisaba en el sur, ¿no? Y era como un país en sí mismo, ¿no? Bogotá, porque eran unos contrastes increíble. Yo creo que esa teoría del shock de ver pobreza extrema no deja indiferente a nadie. Simplemente es difícil verla a veces. Puedes ver personas puntuales mendigando, pidiéndote dinero, pero yo hablo de otra pobreza estructural y unas realidades extremas, ¿no? Entonces yo creo que eso bien gestionado, si lo acompañas de personas que ven el mundo de otra manera, que están haciendo cosas, que están valorando el éxito de otra manera, ¿no? Y además te invitan a participar o encuentras tu lugar, pues puede ser muy positivo, ¿no? Y puede ayudarte a construir desde otro lugar. Y eso es lo que me sirvió a mí y por eso lo repliqué, ¿no? O sea, el motor de la acción al final es una conmoción también. Primero hay algo que tú hablas, ¿no? Llevas a alguien a ver pobreza extrema. Porque a mí me ha sorprendido. No se queda indiferente, ¿no? Entonces, si en estos programas y estos proyectos que haces de formar líderes sociales, tiene que verse esa conmoción, o sea, la persona tiene que conmoverse de alguna manera sintiendo lo que hay, ¿no? Y en lo positivo también, fíjate, nosotros para certificarte en uno de nuestros programas tienes que hacer 10 actos de bondad y de generosidad en tu metro cuadrado, ¿no? Entonces te abrimos a algo muy cotidiano, y a tu familia, como padre, como empleado, con tus compañeros de oficina, en tu barrio. Esos actos cotidianos, que puede ser tan sencillo como pagar el peaje al que viene detrás o pagar el café pagado, ¿no? Que lo puedes dejar en el café y alguien viene y le invitan después. Bueno, cosas muy sencillas, no solamente hacerlas, sino reflexionar sobre cómo te hacen sentir, ¿no? Y realmente esto puede ser transformador. Entonces esos pequeños actos cotidianos te pueden transformar a ti, no al otro. También al otro, por supuesto, le puede ayudar, le puede servir, pero claro, en el momento que entiendes esto, pues interiorizas esto, pues ya estás desde otro lugar, y eso yo creo que es pues ese cambio de un poco de paradigma y de dónde pones la intención y el foco. Y al final es vivirlo, ¿no? O sea, lo que tú invitas es siempre a vivirlo, porque si no lo experimentas... Sí, es que la cabeza la dejas ahí aparcada, es que estamos hablando de algo que no es tan racional, es más emocional, ¿no? Es más de sentir, ¿no? Y sí, y hay que provocar, es hackearse a uno mismo, ¿no? Porque estamos todos los días siguiendo unas ciertas rutinas o no, y cuando rompes eso de una o de otra manera, puede ser una conferencia inspiradora, puede ser ir al vertedero tecnológico de Abu Blosi en Accra y ver niños pelando cables para vender el cobre, puede ser un comedor social, puede ser algo más cotidiano incluso, bueno... Nosotros intentamos ayudar a familias puntualmente, cosas muy, muy sencillas a veces, pero es impresionante esos pequeños gestos como te llenan una vida entera, ¿no? El otro día, mira, me decía una persona que ayudamos que bueno, al final fuimos el medio para que pasase y le llegase una ayuda, que por primera vez desde que llevaba 2 años en España se había sentido acompañado, ¿no? Pues joder, fue realmente increíble, ¿no? Que te hagan un comentario de este estilo, ¿no? Porque hay mucha indiferencia, porque hay gente que pasa desapercibida y que nadie le tiende la mano, ¿no? Durante 2 años en España, ¿no? Y esa es una realidad. Mi mujer es colombiana, mi hija también, y la indiferencia y la realidad de España con los migrantes, ese doble rasero y es muy dura, ¿no? Entonces también hay que ponerse ahí, ¿no? Para empezar a entender qué mundo queremos construir, ¿no? Imagínate una persona que no ha salido nunca de su pueblo. O sea, ha nacido allí y nunca ha salido del pueblo. Llega un momento que para poder ser bueno, ¿no? Para poder decir estoy haciendo el bien, es necesario conocer. Es decir, yo puedo ser bueno dentro de mi pequeño
pueblo. Sin duda. Es que no hay que irse muy lejos. A mí, yo sinceramente creo que el viaje sí ayuda, ¿no? O sea, sacarte del contexto de España, llevarte a África o a Colombia, pues es un shock cultural también, ¿no? Entonces empiezas a ver cosas que igual aquí no te llaman la atención, ir a la Cañada Real, porque tienes un estigma de la población gitana o de la droga, ¿no? Que te han ido contando durante muchos años, y entonces parece que es culpa de estas sociedades o de estas personas que estén en pobreza y que estén traficando, que estén, ¿no? Pero la realidad es bastante más compleja que todo esto, ¿no? Entonces el viaje a veces ayuda, ¿no? A exponerte a otros mundos, ¿no? Pero bueno, Gandhi hablaba de los agricultores, ¿no? De encontrar la divinidad o la iluminación a través del trabajo físico, ¿no? Y la importancia, ¿no? Del trabajo físico, y que casi no lo vivimos. Muchas personas ya de cuello blanco, ¿no? Tenemos el lujo de teletrabajar y a veces no coger la azada como era antiguamente, ¿no? O no tener esos trabajos tan físicos. Y por ese lado yo creo que tiene cierto sentido, ¿no? Pero por otro lado me encantó, este otro regalo de la vida ha sido este año pasado conocer a Cristóbal Colón, ¿no? El fundador de La Falleda, y decía que hay que hacer el bien bien, y para hacer el bien bien, o para hacer bien el bien, hay que ser buena gente, ¿no? Buena persona. Hay buenas personas en los pueblos, en las ciudades, que no han salido, ¿no? Y que no han visto el mundo, pero que son buenas personas, ¿no? Y en mi pueblo, tomando un vino en la barra un día al mediodía, me encuentro a un vecino que me dice que ya en el 1800 y pico, en el pueblo al lado, había una especie de salario universal, donde las grandes rentas ayudaban a los que no tenían, y había un pacto ahí, un fondo que iba creciendo cada año, y es algo que hoy en día parece que es la novedad, ¿no? Y que es algo universal. No, ya había gente haciendo experimentos de justicia social, ¿no? Entonces creo que no hay que irse muy lejos, ¿no? A veces te vas lejos para entender cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, en esa búsqueda de referentes, no tanto en el presente, ¿no? Sino yéndote al pasado, ¿no? Leyendo personajes, has hablado de Gandhi, ¿no? Pero leyendo personajes que han sido líderes sociales, Gandhi te inspira. ¿Quién más te inspira ahí? ¿Quién a ti te... Bueno, me venía Thoreau, ¿no? Pero más ambiental, ¿no? Este hombre que se va a vivir en una cabaña en 13 metros cuadrados en medio de Massachusetts, ahí y a divagar y a filosofar, ¿no? En su cotidianidad, y resulta que su cotidianidad es universal, ¿no? Bueno, pues Walden es un libro de cabecera, ¿no? Y hay muchos, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que también nos han criado en esa época de... Yo siempre tengo los referentes que hemos conocido, los de mi generación, ¿no? Gandhi, Martin Luther King, la Madre Teresa, ¿no? Siempre en blanco y negro, ¿no? Siempre inaccesibles, como divinos, ¿no? Nadie va a poder ser la Madre Teresa, ¿no? Entonces es muy difícil de alcanzar, pero cuando empiezas a buscarlos y a encontrarlos cerca, en tus círculos, en España, sin ir más lejos, empiezas a ver que es algo accesible, ¿no? Y empiezas al final a encontrar héroes del siglo XXI, ¿no? Y yo creo que eso es mucho más real y mucho más aspiracional, y es ponerse a hacer. Y de verdad hay muchas personas de carne y hueso que están logrando, como Majo, que la mencionaba antes, cosas extraordinarias. Entonces me inspira más mirar ahora en el presente que ir a buscar los referentes pasados, ¿no? ¿Crees que estos referentes podrían visibilizarse de otra manera? Es decir, ¿cómo se podría hacer, ¿no? Para que la bondad fuera más visible en este sentido? Buena pregunta. Yo, en todas las ecuaciones de cambio sistémico, me faltan los medios de comunicación. No logramos engranar ahí, ¿no? A mí me encantaría que mis sobrinos no estuviesen queriendo ser youtubers y ganando, entre comillas, dinero fácil como influencers y demás, ¿no? Que tuviesen otro tipo de referentes. ¿Por qué no los tienen? Pues porque en los medios de comunicación están promoviendo otro tipo de estereotipos o arquetipos del éxito, ¿no? Entonces ahí es donde se puede incidir más. Yo hace años ya quité la televisión, pero cuando voy donde mi madre y veo el día a día de las cadenas, bueno, pues es la sociedad que nos merecemos, ¿no? Consumiendo ese contenido, ¿no? Entonces siento que los medios de comunicación hacen una presión muy potente y que duerme y que te invita a ir en otra dirección, ¿no? Nosotros con el máster nuestro, en realidad que lo que pretendemos es desarrollar agentes de cambio, ¿no? Personas que trabajen por el bien común, no solamente emprendedores sociales, sino ciudadanos activos, intraemprendedores. Lo que veo es que en las escuelas de negocio todavía solo hablan de
un poquito de ética y de reputación, pero nos habla de valores, de presencia, de propósito, de inteligencia espiritual, de, bueno, de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr empresas del siglo XXI con la manera de hacer del siglo pasado, ¿no? Y esto es lo que a mí me cuesta, porque si no cuentas a estos referentes, pues vas a seguir fijándote en los que nos han contado, ¿no? Los grandes CEOs de empresas tecnológicas, ¿no? Que cobran 300 veces más que el último empleado de su cadena de valor, y estos desfases que es el modelo capitalista tradicional, ¿no? Que genera 50 millones de esclavos en el siglo XXI. Ese es el número redondo, ¿no? Hay más esclavitud hoy que en la época del algodón. Claro, porque cuando un medio habla a multitudes, ¿no? O sea, a muchísima gente, a una masa de gente, al final tú, por ejemplo, los mensajes que lanzas son mensajes íntimos, ¿no? Que aluden a una intimidad. ¿Tú crees que es posible esa manera de comunicar íntima, crees que es posible a una grandísima multitud, en un medio de masas? Sí, sin duda. Realmente, claro, si esto no es nada nuevo, ¿no? Hitler decía que si repites algo se va a convertir en verdad, ¿no? Solamente la propaganda, ¿no? Por repetirlo, pero yo creo que conocer estas historias como la de Majo hoy, en el abrir el mundo hoy y ver una plana, leer un artículo y ya tener un poquito de curiosidad de ir más allá, googlear, ver quién es esta mujer, seguramente hay un podcast por ahí, una entrevista, un evento donde la puedes encontrar, lo que de verdad importa que hace el evento y te vas a verla, ese tipo de cosas. El que tiene curiosidad y va tirando el hilo se va a encontrar pues esa verdad, ¿no? que llevamos dentro. Yo creo que esto, por supuesto que se puede comunicar, hay ya ejemplos, ¿no? Pero siguen siendo pequeños de buenas prácticas en esta línea, pero no es el paradigma en el que estamos todavía, ¿no? Estamos en el, pues en el antiguo, ¿no? Todavía se está resquebrajando, pero todavía queremos ser youtubers, futbolistas, deportistas de élite, ¿no? Y está bien, y habrá algunos, ¿no? Pero bueno, que no es ir en contra de esto, es simplemente que ojalá se equiparen un poco las cosas, ¿no? Y podamos ver personas auténticas, personas que les brillan los ojos, y realmente si logramos el lujo de rodearnos de ellos, pues seguramente logremos esos destellos de felicidad. Esta semana vino Álvaro Neil por casa, ¿no? Biciclown, 13 años dando la vuelta al mundo en bici, ¿no? Pues fue un verdadero regalo. Hacía ya unos años que no nos veíamos, para en casa un día. Bueno, pues conversaciones muy interesantes, ¿no? Y esos son al final las personas, yo creo que son los tesoros de la vida, ¿no? Que se van acercando, que te van aportando, que te van ayudando a pensar en voz alta, y bueno, que al final es con la que vas transitando, ¿no? Sí, bueno, necesitamos referentes, pero más allá de eso necesitamos amigos también, ¿no? O sea, como cuando hablabas de ese despertar, que volvías de África, que no encajabas, al final más allá de un referente también necesitas alguien que esté ahí en el día a día y que pueda ser cómplice, ¿no? Que pueda entenderte un poco. Bueno, mis amigos de esa época no me entendían, pero a la hora de fundar la organización necesitaba 3 miembros, y tengo ahí un vicepresidente y un tesorero, ¿no? Y sin cuestionar nada, ahí estuvieron los primeros, ¿no? O la gana hoy es realidad porque alguien pues apostó y le dio vida conmigo, ¿no? O sea que por mucho que yo quisiera, solo no podría, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, años después, vuelvo a España, vuelvo a Cantabria, me encuentro a esos amigos. Yo creo que todavía no entienden muy bien lo que hago, pero confían, ¿no? Y cada vez ven pasos más sólidos. Claro, lo que antes arrancábamos y nos llevaba mucho tiempo, en 2 años ha cuajado en Cantabria el proyecto muy interesante, ¿no? Entonces es como que la vida se va alineando, ¿no? Y cuando a un proyecto le llega su momento, es imparable. Y eso es un poco lo que estamos sintiendo ahora con varios proyectos, y es un regalo, ¿no? Un disfrute. Me han dicho que eres el fundador de la teoría del tinto. Sí, hoy realmente me habéis puesto agua, pero yo converso mejor con café. Lo siento. El tinto, que es el café colombiano, ¿no? Pero en España funciona con el vino. Con el vino. ¿Y en qué consiste la teoría del tinto? Bueno, en tomar cafés con la gente y escucharla y ver en qué la puedes ayudar, ¿no? En Colombia empecé hace ya cerca de 10 años a tomar cafés, un poco por necesidad, ¿no? Porque llevaba a Colombia sin conocer a nadie, y para ver oportunidades de negocio y qué podíamos hacer juntos, de abrir proyectos allí. Y lo que pasaba es que yo hablaba mucho,
y después de una hora no pasaba nada, ¿no? Y un año haciendo esos cafés, un poco este networking frío de cambiar tarjetas y tal, y no trascendía, no pasaba absolutamente nada. Un día me di cuenta que igual era al revés y dediqué 30-40 minutos a escuchar a otra persona, a tomar algunas notas y a devolverle unos correos con algunas conexiones, y me di cuenta que eso sí generaba más valor, y con el paso del tiempo pues lo que hice fue diseñar un sistema para mí, ¿no? De, oye, esto es como el voluntariado, si lo puedes hacer una vez al año o puedes hacer un sistema y bloquearte la agenda y hacerlo constantemente, ¿no? Y ese sistema pues son más de 100 cafés al año, más de 100 oportunidades de servir, ¿no? Me ha servido para conocer cuál es mi propuesta de valor, en qué soy bueno, qué puedo ayudar a otras personas. Mucho esto tiene que ver con las conexiones. El otro día hacía unos números así a mano alzada en una servilleta y salían muchas conexiones, ¿no? Porque son 10 años, más de 200 cafés al año, una media de 10 conexiones, pues 20.000 conexiones, y no es el 20.000, es que es imposible que la vida no te devuelva, ¿no? Tratando de generar valor, que esa es tu carta de presentación. Entonces la gente no se queda con una tarjeta mía porque ya ni las imprimo, se quedan, bueno, se acuerdan de uno, se acuerdan de alguna conexión. Sí que es cierto que no me entero muy bien, y a las 2 semanas o a los 2 meses o a los 2 años alguien me cuenta, oye, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas que me conectaste con no sé quién? Oye, que tú me... Y pasan cosas. Es que lo difícil es que no pasen cosas. Entonces, echando esa rueda a andar, pues luego la vida pues te devuelve, ¿no? Y esa es un poco la filosofía de vida. Vendemos sin vender, todos los programas es súper horizontal, comunidades de comunidades, tratamos de agregar valor y acaba gente refiriéndonos, ¿no? Tanto los programas de voluntariado, la escuela de negocios, ahora el proyecto nuevo que montemos, ¿sabes? Es un poco filosofía de vida, ¿no? Te lo tomabas muy en serio. Yo no sé si recuerdo bien que tenías unas hojas con tazas de café, es decir, todos los años. Tengo que hacer mis 100 tintos de este año, ¿no? No, y es un regalo, imagínate conocer 100 personas al año, 200 personas al año, dedicándole 30-40 minutos a conocer su historia. Bueno, eso ya es un regalo, ¿no? Y yo creo que no hay nada más valioso para una persona que sea escuchada, ¿no? Muchas veces a todos nos gusta hablar y que nos escuchen, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya es imposible que no genere algo de valor, pero si además le puedes aportar algo más, pues seguramente pasen cosas, y eso es un poco lo que hay detrás de esto. Yo creo que todo el mundo hace esto, pero lo hace de una manera informal, lo hace poco, estamos muy ocupados, estamos en nuestro día a día. El abrirnos y el bloquear esto, yo todos los años en diciembre me guardo un par de días para cerrar el año y agradecer, ¿no? Y reviso esos cafés que me he tomado y miro esa herramienta de progreso que tiene varias métricas para mí, y es como otra manera de hacer balance el año, ¿no? Que no es solamente financiera, ni mucho menos, sino espiritual, es relacional, bueno. ¿Recuerdas algún tinto así especialmente, un tinto que te marcara con fuerza? Es que son muchos. Lo que recuerdo es que me llegan, ¿no? Conversaciones o mensajes de personas con las que tomé un café hace un tiempo y hicieron realidad proyectos o cambios de vida muy potentes y muy radicales, ¿no? ¿Qué sientes cuando te pasa esto, ¿no? O sea, te llega un mensaje de: oye, Óscar, hace 3 años me tomé un café contigo, hablamos de este proyecto, me presentaste a no sé quién, gracias. Es un regalo, yo creo que para mí ese es el éxito en realidad, ¿eh? Son pequeños comentarios anónimos. Hoy me ha llegado la segunda newsletter, Olitas, de una emprendedora que le dimos una beca y pasó por nuestro máster. Y ha decidido parar, y su primer teoría del metro cuadrado, su primer impacto es una newsletter que podrá convertirse luego en otra cosa. Pero me he leído la newsletter que está hecha con mucho amor, y es imposible que esa newsletter no toque a alguien, ¿sabes? Porque nace desde un lugar muy especial. Entonces yo creo que esos son proyectos muy valiosos, muy difíciles de monetizar al principio, que realmente no nos podemos permitir el lujo a veces de arrancar, pero cuando hay personas como estas que se arriesgan y se atreven, pues para mí es un regalo ver algo tan tangible como eso, ese mensaje al mundo, ¿no? Ese mensaje en una botella lanzado ahí, es un regalo. Y bueno, y esos son los comentarios un poco que llegan, que no los medimos, ya te digo, me llegan de manera informal. Igual que yo agradezco, ¿no?, a mucha gente. Ahora voy a Málaga a un evento que es el Foro NESI, muy interesante, y gracias al Foro NESI, que reúne a líderes de la economía de impacto durante varios años, 3 días en Málaga, conocí a un catedrático de la Universidad de Barcelona, y fue el primer sílabus y la esencia de nuestro programa de Social MBA, ¿no? Gracias a un espacio que nos conectó. Por eso creo en el diseñar experiencias y en crear los espacios.
nosotros le apuntamos a la base, ¿no? a la primera base del ecosistema, que es generar capital social, que es generar conexiones, inspirar a la gente y ayudarles a que pasen de una idea a un proyecto o a que se atrevan, se arriesguen y demás. Y luego en este ecosistema de impacto pues hay aceleradoras, hay fondos, hay think tanks, hay inversores, hay un montón de actores, ¿no? Pero en la primera etapa, que es la más difícil, la crítica yo diría, es donde hay menos actores, donde no hay inversión pública muchas veces, donde se reduce a una competición, ¿no? de un proyecto, y si lo ganas es que tu proyecto es bueno, y si no hay muchos losers, ¿no? Mucha gente que ya le han dicho, le han validado que su proyecto no va a funcionar. Entonces todos esos a los que les dicen que no es donde realmente podemos sembrar, ¿no? Y yo creo que ahí es donde podemos agregar valor, y ahí nos enfocamos en esa primera base. Y en esta conspiración del bien que estás orquestando, digo conspiración porque a veces... Pero hay muchos, yo no voy solo. Sí, por supuesto, ¿no? Pero esta conspiración del bien de la que formas parte, y digo conspiración porque muchas veces, como dices, hay muchas cosas clandestinas, ¿no? Que no se... Hay una taberna de los conspiradores en La Latina, por cierto, te invita a visitarla. ¿Qué clase de conspiración? No sé, pero me encantó una vez que estuve allí, ¿no? La taberna de él. Pues habrá que ir a ver qué hay. Bueno, en esta conspiración del bien, tú que has conocido gente de muchas culturas, ¿no? Has tenido proyectos en África, en India, en Colombia, en muchas partes del mundo. Yo veo, ¿no? O sentimos en general que estamos en un momento que hay que tomar decisiones a nivel especie, prácticamente, ¿no? O sea, como humanos, ¿no? Cómo queremos vivir, cuestiones como la del cambio climático, bueno, cosas que hay que decidir en general, ¿no? Tú que has vivido en culturas muy diferentes, ¿cómo sientes esta tensión, ¿no? entre lo universal, lo que nos hace humanos, y la peculiaridad de cada cultura, ¿no? Si tenemos que entendernos entre todos, ¿tú crees que aquí hay posibilidades realmente de ese entendimiento? ¿Crees que es algo que puede ser sencillo, o sientes a veces que las diferencias son tan grandes que... No, hay más cosas que nos unen, sin duda. Si solo hay que coger una mochila y... Álvaro iba 13 años viajando por el mundo, y en Irán, el eje del mal, ¿no? Irak, Irán, Afganistán, era donde la gente era más hospitalaria, ¿no? Siempre habla de esto en sus conferencias. Cualquiera que haya vivido un poco mundo, yo cuando llego a la India me cojo un billete de tren de estos sin categoría, ¿no? Como viajaba Gandhi, porque quise conocer esa realidad, ¿no? Y había primera, segunda, tercera, y sin categoría, que ibas en el pasillo, ¿no? Y llegué a Madras, a Chennai, y acabé en la casa de una familia comiendo sin hablar hindi. Ellos hablaban muy poco inglés, y esa universalidad y esa humanidad es la que nos une. Yo soy un convencido de eso. Y fíjate, ahora le estamos apuntando mucho a hacer un laboratorio de vida en los Valles Pasivos, en Cantabria, ¿no? El estilo de vida, en la cotidianidad, ¿no? Cambiar pequeñas cosas en nuestro día a día para, bueno, pues para construir un mundo más humano, ¿no? Yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? Y hay oportunidades no sé, de ver cómo estamos relacionándonos con la naturaleza, de fijarnos un salario moral, de cambiar ciertos hábitos de consumo, de vivir más ligeros para poder ser dueños de nuestro tiempo y dedicarlo a un propósito. Bueno, en estos años lo que he ido viendo es que hay cosas que favorecen esa plenitud y otras que le restan, ¿no? Como las tarjetas de crédito. Entonces nunca las usé, y trato de tomar decisiones coherentes, que es lo más difícil, y créeme que soy el más incoherente del mundo, pero es un reto, ¿no? Cada día tratar de ser coherentes y dar pasos en esa dirección, pero hay esperanza. Dos preguntas de lo que has dicho. Salario moral, ¿qué significa esto? Y luego explica un poco lo de las tarjetas de crédito también, porque... Bueno, el salario moral yo creo que hay una cierta cantidad de dinero que en el momento que la superas y la percibes al mes, estás viviendo a costa de otros, ¿no? Y simplemente los datos que hablábamos antes en el bar, 26% de la población de España, riesgo de pobreza extrema, ¿no? Riesgo de estar en exclusión mañana cuando le giren el seguro, la letra del banco, o suban los tipos de interés. Este es el país en el que vivimos. Entonces yo siento que, bueno, que realmente en el momento que cubres tus necesidades y, ¿por qué no?, alguna comodidad, algún capricho, sobre todo para cuidar de tu familia, pero te excedes, hay que hay que analizarlo en otra dirección, y eso es un poco lo que tratamos de hacer. Pero esto no lo invento yo, esto en la Iglesia Católica lo llama el diezmo, los musulmanes
hablan del 2%, 2,5% de su riqueza. Bueno, hay muchas fórmulas, pero de alguna manera se trata oye, que esto nos llega, que lo hagamos circular, ¿no? Que eso de acumular y acaparar, y bueno, lo de la tarjeta de crédito simplemente porque vengo de American Express, ¿no? Y de trabajar en recobro, ¿no? Y veo que la gente tenía unas grandes deudas, ¿no? Y luego en el fondo, como a mí me habían llamado todos los días esas entidades bancarias cuando tenía mi negocio para cobrarme, ¿no? Porque debía 6.000 euros al uno, 6.000 al otro, 6.000 al otro, concurso de acreedores casi, estuve en juicios, pues porque me endeudé demasiado, pues creo que me fue mal con un arquitecto, con la obra y demás, y confié en personas que luego no actuaron, creo que correctamente, pues llegué a un momento de eso, de ser yo el objeto de esas llamadas, ¿no? Cuando llego a banca y llamo yo, es que ya me las sabía todas las excusas que me podían dar, porque yo las había utilizado antes. Pero lo que te dabas cuenta es que si no les apretabas mucho y organizabas sus pagos, la gente quería salir de ahí, ¿no? Y realmente me fue muy bien en banca. La gente, bueno, recuperábamos esas deudas porque la gente quiere pagar. El problema es cómo han llegado hasta ahí, ¿no? Pues esta sociedad de consumo, ¿no? Que parece que si no tenemos ciertas cosas no somos exitosos, no logramos esa felicidad que la buscamos en las tiendas, como decía Zygmunt Bauman, ¿no? Y creo que, bueno, pues esas tarjetas de crédito van en esa otra dirección, ¿no? Hoy en día no quiero decir que no tenga deudas, justo ahora nos estamos metiendo en la mayor deuda de nuestra historia, pero muy conscientes y muy convencidos porque va a ser un proyecto muy bonito, ¿no? Claro, tú hablas de salario moral en el sentido de tener mucho dinero uno como individuo, pero claro, sí que te gustaría que proyectos sociales pudieran tener en ese sentido fondos y reinvertirse y hacer cosas en ese sentido sí, grandes, ¿no? Yo tengo la fortuna de que tengo un espejo muy bonito en el que mirarme, ¿no? Y es nuestro director en Ghana, ¿no? Wisdom, y su esposa Rose, y tienen un hijo, Ellis, adoptado, y tienen varias hijas adoptadas que son niñas del orfanato con el que colaborábamos, que ya están, pues las hemos podido entre todos ayudar a estudiar y claro, son estándares, ¿no? Si yo mejoro mis estándares, me quiero ver en ese espejo y ver cómo mejoran sus estándares, ¿no? Entonces es muy bonito esto porque es muy parejo, ¿no? Son vidas muy paralelas y que podría en un momento dado olvidarme de una parte y solo enfocarme en la mía, ¿no? Y tengo esa fortuna, ¿no? Porque me permite poner los pies en el suelo, no desenfocar, porque lo fácil es perder la cabeza muchas veces, ¿no? Sobre todo en esos momentos de abundancia. Ahora estamos haciendo proyectos más grandes, entran más fondos y no perder esa coherencia, ¿no? De hacer proyectos que generen triple impacto, hacer proyectos que nosotros lo que buscamos es canalizar recursos para financiar estos proyectos de cooperación y ese es el termómetro, ¿no? El indicador. Bueno, yo cuando te conocí no eras papá, ahora eres papá. Y quería preguntarte por todo ese ímpetu, ¿no? Esas ganas de transformar, de soñar, de entregarse también a la vida. Cuando uno es papá cambia, hay algo que cambia ahí en ese sentido, se vuelve un poco más hacia los suyos, también hacia su familia, o cómo lo has vivido Sin tú? duda. Sí, bueno, para mí ha sido un regalo, ¿no? Porque Lucía llega a nuestra vida y es una adopción. Y milagros de la vida adoptamos en Colombia y bueno, y el destino quiere que sea de una comuna donde yo me he movido, ¿no? Donde yo he vivido cerca, me he movido visitando proyectos, ¿no? Entonces fue como que se cerraba un ciclo, ¿no? de esa etapa. Luego sí que es cierto que es la verdadera universidad de la vida es ser padre, ¿no? Para mí, yo que pensaba que sabía algunas cosas, es complicadísimo. Me equivoco todos los días, ¿no? Eso es un reto. Sí que es cierto que intentamos dentro del 50% que podamos nosotros condicionar, pues abrir a experiencias que la puedan marcar en el buen sentido. No sé, ahora hemos tenido proyectos de emprendedoras europeas, tenerla con nosotros, hablando con 60 y pico mujeres de toda Europa, sin hablar inglés, ¿no? Pero participando, estando con ellas, jugando, dibujando, lo que sea. Llevarla ahora un mes a África, ¿no? A que viva una realidad como una esponja con 6 años. Hay cosas que creo que podemos impactar en el buen sentido, otras que realmente en el día a día repites patrones de tus padres también y de la sociedad, ¿no? Y yo me equivoco un montón. Pero sí que es cierto que le das más importancia también a la cotidianidad,
porque antes pues yo creo que también te desconectabas mucho y estabas todo el rato más pendiente y mirando hacia afuera, ¿no? Y ahora pues esa parte pesa y hay que equilibrarlo y yo creo que eso consiste la vida, ¿no? En cómo equilibramos la balance para no enfocarnos solo afuera y no descuidar lo de dentro, lo de casa y también no acomodarnos, ¿no? Para mí es también esas líneas de el precio, ¿no? Que no quiero pagar, que es la comodidad, pues hay que incomodarse y buscar esas estrategias, igual que la del tinto, ¿no? Para incomodarse. ¿Y los colegios, por ejemplo, cómo ves hoy un poco la realidad de la educación, de la diferente oferta que hay de colegios? ¿Cómo sientes esto? Bueno, dramática, porque quieren que los niños aprendan lectoescritura y es como la parte humanística se deja un poco de lado y el sueño es que nosotros podamos ir bajando toda la parte esta de emprendimiento social, ¿no? A la época en que mi hija llegue ya pues a la ESO, ¿no? O incluso a época de instituto y podamos tener algo un poco más complementario a esas edades, ¿no? Yo veo que lo veo en mis sobrinos, ¿no? Salen pues, bueno, pues muy perdidos, ¿no? Sin saber para dónde coger, con unos referentes poco sólidos, muy pendientes de... Bueno, yo creo que también nosotros quizás salíamos así, ¿no? Entonces, 50% de probabilidad de que no salga bien, ¿no? Entonces ahí nosotros intentamos poner lo que podemos con nuestra hija, sabiendo que pues no sabemos si lo estamos haciendo bien criándola en un pueblo de 100 habitantes, o sería mejor en una ciudad, brindarle las oportunidades de Madrid, que podríamos estar aquí, o de Cantabria. Bueno, va siguiendo un poco la intuición. Sí que es cierto que la vemos en el pueblo, con una vida de pueblo que creo que le puede hacer mucho bien a un niño, ¿no? Que es jugar en la calle, que es ir a dar de comer a las cabras con la vecina, que es ordeñar una vaca, que es plantar una huerta, ¿no? Y luego por el otro lado, pues intentando esa visión más de mundo, de oye, viene mucha gente por casa todo el año para que vea, bueno, pues gente de otro color, gente que habla otro idioma, gente que tiene otras costumbres y hasta ahí podemos incidir y luego, bueno, vamos a ver si somos capaces de que le encuentre el sentido a su vida, ¿no? Que es seguir a su camino, ojalá no la condicionemos mucho y no la dejemos una catedral de estas nuestras, sino que construya la suya, ¿no? Cuando tienes una hija, ¿tienes más miedo? Bueno, yo realmente no me muevo desde el miedo, ¿no? Yo sé que puede pasar cualquier cosa, estamos equivocándonos, pero tratando de hacerlo lo mejor posible. Algunas cosas quizá hacemos bien. Yo veo a mi mujer hablando un montón con ella, súper paciente, es una artista, entonces están todo el día súper activas y veo muchas cosas muy buenas. Y el miedo es, en realidad es que como somos, yo soy muy optimista, entonces veo el vaso siempre medio lleno, veo mucha esperanza en el mundo, entonces no me muevo desde ahí. Y lo que me encantaría es que pudiésemos sembrar esa semilla de la esperanza, ¿no? Ya sería medio camino logrado, ¿no? Si realmente logramos que se mueva desde ahí, porque evidentemente pasan cosas, pasan desastres todos los días. Ayer me enteré de lo de Kenia, no tengo televisión, no me entero de esas inundaciones hasta que me lo dice alguien, ¿no? Todos los días, ¿no? Hay dramas, ¿no? Pero yo creo que yo nunca he vivido un gran drama en mi vida, en realidad, no tengo una historia de superación, es una historia muy cotidiana, muy doméstica, ¿no? Entonces, realmente, si he tenido esa fortuna y mantengo esa esperanza de vida, intentar que alguien que viva como en las circunstancias normales, entre comillas, pueda no ver el vaso medio vacío, ¿no? Pueda ver todo el mundo de oportunidades que tiene enfrente suyo. ¿Es lo mismo la esperanza que el optimismo? Bueno, el optimismo yo creo que te invita a creer que otro mundo es posible, ¿no? Y es esa utopía que no llegas a alcanzarla nunca, que decía, lo importante es caminar, ¿no? Vale. Y ese es yo creo que el origen, ¿no? de todo lo que hacemos, es seguir caminando. Hasta la muerte. Hasta la victoria, siempre. Hasta la victoria. ¿Cómo te relacionas con la muerte, con saber que te vas a morir? Pues bien, yo siento que ya he vivido. La verdad que hace unos años que pensaba mucho más en esto, en el sentido de que me podía ir mañana, ¿no? Y sentía que había sido muy afortunado, que le había encontrado un sentido a la vida, que había intentado varios proyectos, que había hecho un cambio de vida, que había encontrado a la mujer de mi vida,
hoy en día ya con una familia incluso, ¿no? Sí que es cierto que vas cumpliendo años y lo que te parecía algo estático va cambiando, ¿no? Y probablemente en 10 años más lo vea diferente, ¿no? Pero la veo frente, o sea, no la veo con ese miedo, veo que cada día cuenta, ¿no? Que cada día es una fortuna pues tener un día más por delante, ¿no? Porque realmente creo que estoy disfrutando lo que hago con todos los retos que tiene, o sea, no estoy vendiendo una vida rural súper bonita y feliz y que va, si tenemos los retos que tiene todo el mundo, ¿no? Hay que pagar facturas, soy autónomo, la vida del autónomo en España, lo tengo ahí un vídeo increíble, ¿no? Y es pues no es lo que nos han contado, ¿no? Y todos los retos de cualquier ciudadano de a pie los tengo, pero estamos de prestado, ¿no? Entonces realmente pues vivo bastante agradecido, ¿no? Pues Óscar, nosotros agradecidos contigo también por estar con nosotros y por esta entrevista. Que nos sigamos cruzando y nos sigamos viendo. Por favor, muchísimas gracias. Gracias.